Listo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta transmisión en vivo que estamos realizando desde el Palacio Egipcio. Recuerden que todos los días, hasta que estemos en el cuartelamiento o en la cuarentena en que estamos, vamos a transmitir en vivo como un aporte del Palacio Egipcio a la comunidad, desde el saber hermético que subyace en toda la arquitectura de este gran templo. Ayer vimos que era un templo que tenía un origen, que eran esos dos símbolos, ese símbolo que ustedes ven en la parte superior mía, que es donde está el sol y las dos alas, el espíritu junto con la mente. Ese símbolo ustedes lo han visto, con dos serpientes enroscadas que se cruzan en 7 puntos y que representan el caduceo de Mercurio. Es el símbolo de la economía. Y decíamos en algún momento que lo que de pronto estamos fallando era en no reconocer los símbolos, porque una imagen valía más que 1000 palabras. Entonces es muy importante entender por completo este símbolo, y lo vamos a hacer a partir de esta visita que empezamos con la fachada del Palacio Egipcio, comprendiendo que está representado en estas 7 columnas. Este templo tiene su mensaje principal en la fachada. En estas 7 columnas. Esas columnas tienen forma de papiros, se llaman columnas papiroformes. El papiro es la materia prima del papiro y es como entonces haber escrito en un papel para la eternidad. En la parte superior de las columnas sostienen una canaleta que se llama el libro de los muertos. Aquí con este cámara no se puede hacer zoom, pero allá ven ustedes, podrían cuando vengan, van a ver escrita una serie de almas. La muerte es simplemente una puerta dimensional que hace pasar de una dimensión física a otra, en la cual la frecuencia vibratoria es tan alta que nosotros no vemos el cuerpo del alma que ha muerto en el plano físico. Esas almas tienen la capacidad de crear, somos almas eternas, y esa capacidad de creación la manifestamos aquí escritos como almas viajeras. Esta es la representación del alma, y esa alma viajera viene al plano físico a crear, a manifestar su creación. Tenemos aquí a este lado a una figura, un símbolo que ustedes lo han visto de pronto en muchas ocasiones, es Anubis. Anubis nos representa a nosotros como humanidad, y al lado de Anubis hay una balanza que tiene un triángulo, y ese triángulo es el equilibrio, la armonía. Ustedes saben que la figura geométrica más equilibrada que existe es el triángulo, y representa el equilibrio entre el espíritu, que entonces sería la parte superior donde está el libro de los muertos, la mente, que sería el fuste de la columna, y el cuerpo, que serían los pedestales. En síntesis, entonces, nosotros venimos como almas a crear en la tierra el cielo, porque somos gotas de un gran espíritu, y entonces esa gota tiene la capacidad de crear y viene a la vida a manifestarlo, porque no hemos creado bien, es algo natural. Acuérdense bien que Ra tuvo 4 hijos, Isis y Osiris, Set y Neftis.
Entonces, esas 7 columnas, Ay, aquí. Ahí de aquí se me pierdo yo mostrándote eso tan bello. Y Isis y Neftis, véntenlo. Pero no lo pongas. Ese mami ya. Isis y Neftis, perdón, Isis y Osiris creaban bajo la unidad del espíritu, mientras que Neftis y Set creaban apartados del espíritu. Cuando nuestras alas se desprenden del sol, entonces creamos sin la presencia del espíritu, porque no creemos o no queremos creer en él, o porque simplemente nos llevamos de nuestro propio conocimiento. Pero cuando creamos con el espíritu, entonces nos volvemos Isis y Osiris, creando alrededor de él. Porque el mundo entonces tiene en este momento el caos, su economía, porque venimos precisamente desde esa mentalidad de Set y Neftis, en la cual en ausencia de la oscuridad la luz no sería, en ausencia del desorden, del caos, el orden no sería. Entonces venimos es aprendiendo, y a partir de esos errores es que vamos entonces llegando a los aciertos. Por eso es que no vamos a criticar a la política económica ni a la ciencia de la economía, sino que simplemente tenemos que volver a recordar que si ese es el símbolo del caduceo de Mercurio dentro de la economía, pues realmente ¿qué representa eso dentro de la economía? Mercurio era el dios mensajero de los dioses, o sea que cuando nuestra mente está unido al espíritu nos volvemos mensajeros de lo divino. Y la economía viene del griego oikos y nomos, entonces ese es el que cuida esta casa. Y esta casa empieza por cuidarnos nosotros mismos. Si nosotros entonces nos desprendemos del sol, nos desprendemos del espíritu, empezamos a descuidar la casa. Y eso es lo que nos ha pasado. No podemos tener un símbolo que nos esté diciendo y manifestando algo cuando nosotros le damos la espalda y lo tenemos simplemente como un dibujo y empezamos a hacer eso, no otras cosas. Tenemos que empezar a hacerle caso a eso. Como en el palacio egipcio el mensaje principal está en la fachada, pues entonces estas 7 columnas representan los pilares de cómo sería construir esta casa administrada desde el espíritu. Y eso tendríamos que empezar a reconocer quién es ese Hermes, quién es ese Mercurio, porque el caduceo de Mercurio es también el caduceo de Hermes, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que viene de la antigüedad, del antiguo Egipto, cuando antes se llamaba Tot el Atlante. Entonces Tot tuvo la sabiduría porque se unió al espíritu y fue transmitido a través de todos sus procesos de reconocimiento a sí mismo, que habían 7 principios. Dicen por ahí que cuando una sociedad tiene muchas leyes es porque está muy incivilizada. Cuando tiene poquitas leyes es porque está más civilizada. Entonces entender estas 7 leyes es entender cómo nosotros como almas podemos empezar a construir el cielo en la tierra. La primera ley se llama la ley de mentalismo. La ley de mentalismo dice que todo es mental. Ustedes han visto que en los dibujos animados se prende un bombillo con una idea. Eso es. El deseo es simplemente el principio de la creación. Si tú no tienes deseos, es porque no tienes el fuego, no tienes la pasión por algo que realmente deseas. Es muy distinto el querer al desear. Uno puede querer muchas cosas, pero no tener toda la pasión y el fuego para meterse con ellas. Entonces, cuando uno realmente desea algo, ese deseo es totalmente espiritual si uno tiene la pasión suficiente para decir, si yo no hago esto, me muero. Es una pregunta que ustedes deberían hacerse. ¿Qué es el deseo que ustedes tienen por ahí, que todavía no lo han realizado o apenas lo están realizando, que ustedes dijeran, hombre, qué pena que yo me muriera
y estuviera apenas empezando en medio caminar este deseo que yo siento, ese deseo es espiritual. Ese deseo, ese con el cual nosotros vinimos a un propósito a esta vida, ese es el deseo que nosotros tenemos que volver a encontrarnos con él a través de nuestro proceso de interiorización. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio nos habla de la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Y me señalo este punto porque este chakra, este principio, que es el principio del mentalismo, está relacionado con un centro energético que se llama el chakra de la coronilla. Recuerden que nuestra propuesta desde el Palacio Egipcio es integrar la ciencia con la conciencia. Y la mejor forma de empezar a integrar eso es reconociendo, como miles de científicos y médicos lo saben, que el sistema endocrino tiene una relación directa con el sistema energético llamado los chakras. Eso sí que lo saben los Rosacruces. Y es la época en este momento de empezar nuevamente a sacar ese conocimiento, porque tenemos que nuevamente organizar la casa que está desorganizada. Entonces, este chakra de la coronilla corresponde a ese principio del mentalismo, pero este chakra del entrecejo corresponde al principio de la correspondencia, que dice, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Esta es la dimensión espiritual, este ya empieza a ser la dimensión mental, y por eso es como bajar un escalón de lo espiritual bajo a lo mental, pero como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo. Ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque la visión que nosotros tenemos es completamente mental, salida, excluyendo como es arriba. Por eso el siglo XXI tendrá que ser espiritual, porque nosotros tenemos que empezar primero nuestras casas, organizar nuestra casa, y hoy en día entonces todo el mundo le está pidiendo desde sus creencias religiosas y espirituales a esa parte espiritual que le ayude a serenarse, a entrar en armonía. Y no puede ser que en el momento en que nosotros volvamos otra vez a la cotidianidad no hayamos aprendido que tenemos que tener en cuenta lo de arriba. Aquí tenemos la visión, el chakra del entrecejo. ¿Qué visionas para tu vida? ¿Y cuál es la visión de nosotros como planeta, como mundo que somos? Ya nos dimos cuenta que el dinero no lo es todo, que qué es el dinero sin la salud. Entonces primero es la salud, y la salud se encuentra es administrando esta casa, teniendo claro la visión que se tiene. Y aquí también está el pensar. Entonces la razón debe obedecer a lo espiritual por esta ley de correspondencia. Luego viene otra ley que se llama la ley de vibración. Está aquí en la palabra. Cuando nosotros entonces mire que tenemos una desarmonía de nuestra visión con lo espiritual, entonces esa mala vibración se refleja en nuestra palabra. Y el virus que nos está entrando, y que depende de nosotros dejarlo entrar, si aprendemos o no aprendemos a administrar esta casa, está inmediatamente atacándose el sistema respiratorio, y en la tráquea tenemos las cuerdas vocales. Entonces, cuando hay una disfunción vocal, es porque tenemos un problema respiratorio, y en ese problema respiratorio, entonces nuestras cuerdas vocales tienen una falla, y es nuestra palabra, la ley de vibración, la que entonces no nos permite ser consecuentes con lo que nosotros visionamos de nuestras vidas, porque estamos desconectados desde arriba y no tenemos esa disciplina o esa templanza de mantenernos unidos con el espíritu. Entonces a veces hablamos algo muy distinto a lo que pensamos. La ley de vibración nos dice que las energías afines se atraen. Por eso hay mucha gente que no le gustan estos videos, porque de pronto no son afines a este tipo de enseñanzas herméticas, y eso está muy bien. Pero también si a ti te gustan es porque eres afín a esta vibración, y empiezas a entender entonces
que la ley de vibración tiene que ser consecuente con la visión. Por eso es que la palabra crea. Y la boca está en el intermedio entre esta ley de correspondencia y el corazón, donde está la ley de polaridad. En la ley de polaridad está el sentir. Entonces, pensamos, hablamos y sentimos. La palabra debe ser capaz de transmitir lo que sentimos y lo debe hacer de forma racional para que los demás comprendan lo que nosotros sentimos. ¿Por qué es la ley de polaridad? La ley de polaridad simplemente dice que detrás de toda acción hay una reacción. Ahí también nos equivocamos por la falta de sabiduría de no hacer las cosas desde lo espiritual. Porque creemos que si nuestra acción tiene otra reacción de otra gente, entonces estamos en conflicto. Y básicamente eso se ve es en las ideologías políticas de la derecha y la izquierda, donde el mundo está enfrentado y permanentemente en él. ¿Por qué? Porque no hemos visto que una fuerza de acción tiene otra reacción. ¿Cuál es la una y cuál es la otra? No, las dos son dos fuerzas polarizantes. Las dos son dos polaridades, pero forman una sola. Por eso en el corazón se reconcilian las fuerzas que son opuestas. Como no nos enseñaron a sentir, entonces nosotros simplemente, llevados desde nuestra razón, no tenemos amor en el corazón, y entonces la palabra de nosotros es aniquilen, maten. Y todos los países del mundo tienen ejércitos para proteger sus ideologías. Y cuando hay una disputa social, entonces lo primero que cogen es la parte del ejército que va a proteger la nueva ideología. ¿Por qué? Porque nos falta el corazón, el amor. ¿Significa esto que los militares no tienen corazón? No. Significa es que nosotros hemos organizado las cosas desde otros conceptos y de pronto entonces lo primero que debemos defender es la forma en que nos debemos organizar correctamente para crear aquí el cielo en la tierra. Porque es una paradoja que Dios, en medio de tanto poder que Él tiene, en medio de ese poder del Espíritu, te regale 70, 80, 100 años de vida, que como te dije ayer no es nada comparado con la eternidad, y te juzgue y te digan entonces que debes esperar a que en la muerte puedas empezar a vivir. No tiene lógica, porque la lógica es entonces que la vida es una preparación para la muerte. Entonces estamos dándole prioridad a la muerte, no a la vida. Desde lo espiritual, siempre te dije desde ayer que el espíritu te habla de la vida, porque el espíritu se manifiesta a través de la luz, y la luz es la vida. En esta época en la cual estamos co-creando esta sociedad y la estamos haciendo sin el espíritu, es muy importante volver a la luz, porque estamos viviendo en tiempos de oscuridad. Volver a la luz es conectarse al espíritu, y en medio de esa conexión con lo espíritu, entonces podemos entender y a empezar a entender lo que estamos haciendo, porque le estamos llevando la luz espiritual a nuestro sendero oscuro en el cual estamos caminando. Es como prender simplemente ¡pum!, el bombillito. Se prende el bombillito e inmediatamente empezamos a ver. Pero entonces no vamos a empezar a ver que los unos son los buenos y los otros son los malos. No, somos una sola humanidad. Porque algo que estamos aprendiendo de este virus del coronamor es precisamente que una partícula tan pequeña puede acabar con el plan divino que tiene un creador. Porque si ese creador ha creado un ser humano con la capacidad de administrarle este planeta, y para aquellos que creen que solamente somos el único planeta del universo, nos quedarían muy mal a nuestra generación, a todos los que estamos viviendo en este momento, acabar nuestras vidas, acabarnos y extinguirnos por algo tan pequeño que afecta simplemente el puente que hay entre el corazón y la razón, porque no supimos amar, llevados de nuestra razón.
llevados de nuestra visión. Es muy importante entender la ley de polaridad. Es como cuando el tipo que hace las pesas, él coge volumen, es porque está levantando un contrapeso. Si no levanta ese contrapeso, no lo puede levantar. Entonces cojamos esas ideas y otras, porque es que no solamente son dos. Y desde un principio hemos hablado que estamos aportándole a la ciencia, a la política, a organizarnos como sociedad, y todos los 7.000 millones de personas somos políticos que tenemos que aportar lo que pensamos y lo que sentimos y saberlo transmitir. Pero hay que transmitir no la razón, sino el corazón, porque en este sentir es donde el aliento divino se transforma, y como todo es energía y la energía tiene información, aquí hay mucha información. En el sentir nos coteja si eso que estamos pensando realmente está sujeto al espíritu o no. Desde los sistemas, del sistema de los chakras, este chakra es espiritual, este y este es la dimensión mental. O sea que el sentir, el hablar y el pensar es mental. De aquí para abajo empieza la dimensión física. Entonces, la otra ley, la quinta ley, se llama el principio de ritmo. Simplemente en la dimensión espiritual hay una frecuencia vibratoria, en la dimensión mental hay otra, y cuando llegamos a la dimensión física hay otra, mucho más densa. Y entonces cambia de ritmo, entramos a esta dimensión física. Pero esta dimensión física aquí se llama el plexo solar, y este plexo solar es de color amarillo, es afín a la vibración que tiene el sol. Aquí es el que define nuestro carácter y nuestra personalidad, si está sujeta realmente si realmente está sujeta al espíritu. ¿Por qué? Porque esta es la manifestación física, la forma de este fondo que no vemos. Cuando el fondo es espiritual y mental, la dimensión física debe reflejarlo. Si la dimensión física no lo refleja, tenemos un problema con esta vibración. Por eso aquí donde se dice el estómago, donde empezamos a transformar lo físico, donde empezamos a tener realmente la práctica de que sí estamos creando o no estamos creando con base en el espíritu, que es nuestra unidad básica. En este momento, supongamos, no estamos creando en orden. ¿Qué estamos haciendo todos? Estamos todos encerrados. Entonces nuestra personalidad se cambia, nuestra personalidad se transforma. El carácter hay que formarlo desde la templanza de la luz, no desde la templanza de lo que yo simplemente quiero. Porque cuando estamos sujetos a que la muerte es lo único que tenemos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y resulta que ante la situación en que estamos, todos le tenemos pánico a la muerte. Entonces parece una total paradoja que hacia algo natural nosotros todavía no lo aceptemos. Y eso ha pasado a todo lo largo de la humanidad. Y eso simplemente nos dice es que nuestro sentir y nuestro pensar están equivocados, porque no estamos conectados. Este plano físico del plexo solar es demasiado importante. Es la ley del ritmo y es nuevamente empezar un nuevo ritmo. Cuando volvamos a la vida cotidiana tenemos que tener un nuevo ritmo, tenemos que tener una nueva vibración afín a lo espiritual. El sexto principio se llama la ley de causalidad. Toda causa tiene un efecto. Porque entonces aquí está realmente la trascendencia de la vida. Nosotros para qué, como almas, acuérdense en el libro de los muertos, como almas vinimos utilizando la mente, el fuste, y aquí está el pedestal. Entonces aquí le empezamos a tener nuestra personalidad, pero aquí es donde estamos produciendo. ¿Qué estamos creando? Aquí es donde se crea, aquí es donde se cuecen las habas, si hay armonía o no.
Este es el chakra de la causa, perdón, es el principio de la causalidad, pero también corresponde al chakra sacral. Queda 2 dedos abajo el ombligo. Por eso es que ahí es donde se genera la vida por parte de la mujer y del hombre, porque al penetrarla, ahí es donde derrama en la matriz su semilla. Y la última ley se llama la ley de género. En la ley de género dice que todo es masculino y todo es femenino, como principios. Y corresponde a un chakra que se llama el chakra raíz, que ante el ano y los genitales, y es donde simplemente se manifiesta el instinto, la sobrevivencia, pero desde la fuerza vital dada por el espíritu. Por eso este es de color rojo y este de blanco, y cuando se funden el rojo y el blanco es el rosado, y entonces el rosado es un color que nos da a nosotros mucha tranquilidad, mucha paz, porque una imagen vale más que 1000 palabras y todo es vibración. Ahora, para finalmente, pues entonces, que ustedes puedan terminar de entender esta fachada de este palacio egipcio, entonces comprendamos muy bien qué es ese principio masculino. Ahí tenemos un mundo que totalmente, tenemos una cultura patriarcal, y es parte de las cosas que debemos transformar, generar un nuevo ritmo. Y entonces no es entonces tener aquí la parte patriarcal con la parte matriarcal enfrentados. Si nos enfrentamos no hay nada, si nos juntamos tampoco, pero si nos integramos en el corazón. El principio activo de la vida es el espíritu. Por ley de correspondencia, como es abajo, es arriba. Uno se puede preguntar muchas cosas de cómo son la realidad de la vida, mostrándolo desde abajo. En el plano físico, el hombre es la parte activa de la vida porque él es el que coloca la semilla. Y en la semilla está todo el paquete genético del ser que va a nacer, que va a tener vida, con el propósito que esa alma decidió desde arriba tener. Entonces ya hay vida ahí. Por eso es tan hermoso no volvernos tan cotidianos y tan autómatas. Porque cuando nosotros tenemos nuestros hijos, muchas veces no nos damos cuenta del milagro que eso es. ¿Cómo puede ser posible que uno, a través del deseo de estar con la mujer, con ella y ella con uno, los dos entonces, a través de esa fusión, de un momento a otro, salga una semilla con un paquete genético y quede allá, dentro de esa matriz, y pueda dar vida? Si tú me estás oyendo, me estás viendo, así fue que naciste y no te olvides de eso. Algo tan natural. Yo también, o sea que tuvimos un propósito para hacerlo. Y el propósito está en este tiempo, en este momento. ¿Qué hiciste tú como hombre para colocarle en esa semilla el paquete genético de tu hijo? Muchos de pronto tuvimos la intención de tener un hijo, pero no sabíamos de qué color iban a ser sus ojos o cómo iba a ser él. Entonces hay una inteligencia superior que le da vida, coloca esa semilla, el paquete genético, y le da vida. Entender solamente eso es volver al orden, porque ¿qué se puede haber una semilla creada por el espíritu si no tiene un campo fértil y una capacidad de transmutar esta semilla y darle florecimiento? Lo necesitamos, somos los dos. Tenemos que crear los dos. Por eso es que la vida es principio masculino y femenino. Entonces, el espíritu es un principio masculino, mientras la mente es un principio femenino. Lo masculino del sol se une con lo femenino de las alas y crean, por eso la ley de género. Nosotros, mientras mantengamos esa decisión machista de todas, de los 7000, de las personas que votamos en el mundo entero, porque nosotros somos los que escogemos nuestra democracia representativa,
y escogemos la mayoría de las veces es hombres, y en toda parte somos hombres, y eso cuentico no es que sea simplemente si son 10, entonces 5 hombres, 5 mujeres, no. Eso no es pues, simplemente por cuestión de números, sino que hay que empezar a entender que los hombres y las mujeres no somos iguales. Ese es un error que hemos tenido también y hay que cambiar cuando volvamos, porque en la medida que nos vayamos conociendo, nos vamos dando cuenta que los hombres son una energía solar fija, mientras las mujeres son una energía lunar cambiante. Porque todo el tiempo, todos los días, el universo nos está mostrando las cosas y nosotros estamos mirando al suelo, preocupados en sobrevivir, y no estamos mirando al cielo. Estamos en luna nueva. Y en la luna nueva, la mujer debería estar menstruando. Luego hablaremos de eso. Pero la mujer es cambiante como la luna. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Y entonces si nosotros los hombres no entendemos ese cambio, nosotros vivimos criticando a las mujeres. Y ahora sí que se ven por allá videos de burlándonos los hombres de las mujeres, que porque tenemos una cantaletosa al lado de nosotros todo el tiempo. Porque nos creemos que somos iguales y no lo somos. Nos debemos integrar y somos distintos. Muchas gracias. Hasta hoy es el mensaje de la fachada. Y entonces empiecen esas dos serpientes, una masculina y una femenina. Porque hay un sistema nervioso simpático y otro parasimpático que están unidos, dando vida. Y ese sistema nervioso central es un paquete, un corriente eléctrica que une el pensar con el sentir. Un abrazo a todos, los esperamos mañana. Y al que le guste lo sigue transmitiendo. Un abrazo a todos.